Hola nuevamente. Vamos a entrar ya de lleno a nuestro tema que es citar y referenciar fácilmente con el formato APA. ¿Qué es lo primero que vamos a preguntarnos? ¿Cómo se hace una búsqueda de información correcta y eficaz? Bueno, el primer punto que tenemos es el ámbito académico. Para que nosotros podamos encontrar la información adecuada en cualquier área del conocimiento, debemos de llevar a cabo correctamente nuestra investigación. ¿Cómo vamos a hacer esta búsqueda de información? Sabemos que hay una infinidad de información, pero debemos de generar la habilidad para poder determinar cuáles son las fuentes correctas y sobre todo cuáles sí son confiables, para que nosotros podamos darle un fundamento documental, que lo tenemos en el tercer punto, a cualquiera de nuestros trabajos de investigación, tarea, proyecto, resumen, mapa, etcétera. Debemos de darle aportaciones personales propias, pero también para convertir cualquiera de estos trabajos en algo intelectual debemos de sustentarlo, darle un sustento a través de otros autores o a través de bibliografía. Ajá. Es así como vamos a adentrar en la normativa APA. La Asociación Americana de Psicología generó un manual a nivel mundial y que ha sido traducido a varios idiomas, como en nuestro caso al español, que da ciertas reglas de estilo y normas, no solamente para citar y referenciar, sino para generar un documento escrito que puede ser utilizado en cualquier institución, sea pública, sea privada, a nivel global. Sin embargo, aquí nos vamos a enfocar única y exclusivamente a las citas y a las referencias. Cómo vamos a citar y cómo vamos a referenciar. Aunque pareciera que es lo mismo, nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo. Bueno, esta normativa tuvo su origen en Estados Unidos en el año de 1929 cuando varios estudiosos, psicólogos, antropólogos, administradores, tuvieron esta iniciativa de establecer estas normas materiales, generaron este manual de estilo APA o normativa APA. ¿Cuáles son estas normas? Las normas no solamente tienen que ver en la forma de citar las fuentes de información, sino también tiene que ver con los títulos, con signos de puntuación, con abreviaturas, con presentación de números, tablas, estadísticas, etcétera. Son diversos ya elementos, ajá, diversos elementos que nos generan ya nosotros mm, pues imágenes, figuras, fotografías que ya también forman parte de un trabajo y que se debe de documentar. Ajá. Ahora, ¿qué es lo importante de este manual APA? Darle una comprensión a nuestro escrito o a nuestro documento, ajá, para que tenga un enfoque correcto como un trabajo intelectual y que es producto de una investigación. Es así como lograremos finalmente el sustento de aquello que escribimos, que parafraseamos y que sobre todo queremos distribuir, por ejemplo, a través de una tesis. Ajá, por eso es que es tan importante. Ahora, las primeras nos vamos a enfocar primeramente a las citas. Dentro de las citas tenemos las citas textuales, que es el primer tipo, donde hay citas de menos de 40 palabras. Cuando son basadas en el autor, aquí tenemos un ejemplo. Cuando son basadas en el autor, tenemos aquí un ejemplo, dice, en este momento si algo sucede a un electrón se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Primero, ¿qué es una cita? Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto como referencia precisa a través de su origen o de su fuente. Ajá. Entonces, cuando hablamos de esta cita textual basada en el autor con menos de 40 palabras, es cuando la cita tiene, se debe de escribir entrecomillada y según el artículo, nos podemos percatar aquí
A ver si alcanza a ver con el cursor. Ajá, la parte donde hace la transcripción, donde dice afirma, y ahí es donde transcribe la cita de menos de 40 palabras que va entrecomillada, como lo vemos ahí, y que aquí, por ejemplo, colocó el nombre del autor y el año, que es la forma en cómo se hace el primer tipo de cita. Asimismo, podemos colocar en el número de la página. Ahora, cuando son las citas basadas en el texto, cuando es una cita basada en el texto, tenemos aquí el ejemplo. Igual va entrecomillado, pero si nos damos cuenta aquí, da más énfasis en el texto. Por eso es que el autor deviene al final de las comillas, donde ya colocamos y que generalmente lo vemos así en documentos, el autor, el año y el número de la página. Ahora, también tenemos las citas textuales con más de 40 palabras. Cuando es así, la primera que es basada en el texto, ajá, nos enfoca, por ejemplo, a que ya no va entrecomilladas, ajá, y al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Si nos damos cuenta, ya no lleva las comillas, ajá, son más de 40 palabras lo que conforma nuestro párrafo y al final es el nombre de autor, el año y el número de la página. Asimismo tenemos dentro de estas citas la que es basada también en el autor, la cual este tipo de cita nos percatamos aquí también que coloca la cita, aquí vemos la cita, pero la referencia al autor, como en la anterior, va el apellido y el año, dos puntos y transcribimos. Y al final el número de la página. Ahora, así como tenemos estas dos tipos de citas, también tenemos las citas de parafraseo. Dentro de estas citas de parafraseo, tenemos que en la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. Ajá. En esta cita es necesario incluir o hacer referencia a nuestro autor. Aquí nos damos cuenta. Ajá. Estamos fusionando incluso texto, que es lo que nosotros narramos, con la cita. Ajá, y al final nosotros colocamos el nombre del autor, el año y seguimos nosotros hablando sobre el mismo tema. Ajá. Entonces, esta es cuando es basada en el texto. Ahora, cuando es basada en el autor, no va el autor intermedio, sino que desde un principio colocamos el nombre del autor, el año y comenzamos ya a hacer referencia a lo que el autor dice. Ajá. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas referencias y estas citas? Ajá. La diferencia es que las citas las vamos a encontrar dentro de los párrafos del documento, en nuestro contenido, y las referencias las vamos a encontrar al final de nuestro documento. Asimismo, no debemos de confundir lo que es una referencia o las referencias bibliográficas con la bibliografía. Ajá. Generalmente utilizamos en la normativa APA la referencia bibliográfica o las referencias bibliográficas que van al final. Aquí lo estamos viendo ya en el documento, no se alcanza a ver muy bien, pero ahorita voy a mencionar. Ajá. Donde estas referencias bibliográficas el autor de dicho documento incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. Ajá, en este sentido, da un listado de las referencias, cita los trabajos que apoyan específicamente a un artículo en particular. Ahora, cuando hablamos de bibliografía, que es diferente, esta cita a los trabajos que sirvieron de fundamento o que sustentan a un trabajo o a una lectura de manera posterior, ajá, que va a haber una continuidad y que incluso puede tener notas descriptivas.
Ajá. Entonces, cuando nosotros hablamos de referencias es para, pues sí podemos decirlo, para documentos pequeños como ensayos, ajá, como resúmenes, pero cuando hablamos de bibliografía es cuando ya hablamos de documentos más grandes como tesis, como tesinas. ¿Mm? Entonces, nosotros, ¿cómo vamos aquí, por ejemplo, yo coloqué las referencias que utilizamos, que son las de nuestro manual de APA, pero cada libro en las primeras páginas trae una identificación de dónde podemos nosotros extraer esta información, de las referencias. Ajá. Tenemos que vamos a colocar para la forma básica de un libro, debemos de colocar el apellido, las iniciales del nombre, el año, el título de la obra, la ciudad o país donde se realizó y la editorial. Incluso podemos añadirle el número de páginas. Esa es la que generalmente se utiliza, ese tipo de referencia. Sin embargo, también vamos nos podemos percatar que no solamente vamos a tener bibliografía de libros, ajá, sino que vamos a tener diferentes documentos como web, como correos electrónicos, como redes sociales, revistas, periódicos, etcétera, donde nuestros documentos tienen que ir referenciados de diferente forma. Ahora, dentro de su actividad, pusimos un link para que ustedes pudieran percatarse de cómo podemos este, hacer nuestras referencias bibliográficas. Sin embargo, aquí mismo vamos a tomar el link para que les pueda yo mostrar, porque ya es bastante sencillo, incluso en la actividad intermedia les coloqué dónde pueden entrar estas dos plataformas y que incluso pueden estar practicando para metiendo los datos para que puedan ustedes obtener más fácil su cita. Pero no solo eso, no es solo el obtener su cita más fácilmente, sino que puedan familiarizarse y no les cueste tanto trabajo, ajá, el poder, el poder, miren, aquí está. Por ejemplo, si tu fuente es de un libro, lo que tienes que hacer es colocar tu autor, autores, tu año de publicación, tu título del libro, lugar de publicación, tu editorial y puedes incluso aquí generar la ficha. Ajá, puedes generar la ficha, ya les puse ahí el link. Aquí mismo te da las recomendaciones de recuerda verificar ortografía, el campo de autor solo se escribe el apellido paterno y nombres, o sea, te va indicando todo. Asimismo, viene cuando es un artículo de revista, qué es lo que necesitas, autores, fecha, título de artículo, nombre de revista, volumen, páginas. Asimismo, para un periódico, autores, año de publicación, título de artículo, título de periódico, páginas. Si es de una enciclopedia, si es de algún capítulo de un libro y esta que también me interesa, que es la de la página web, que es la que la mayoría utiliza en sus documentos y que lamentablemente algunos no colocan la referencia. Entonces aquí sí tienen que colocar autor, autores, año de publicación, título del artículo, fecha de recuperación del documento, asociación que publica en el artículo que se refiere a si es una institución educativa, con el caso de UDMX cuando carga a su plataforma documentación y el link o la URL. Entonces, si ya nos podemos percatar que es bastante sencillo este, tipo de cita o referencia. Ajá. Y bueno, no hay mayor complejidad.